El sanatorio maldito, el regreso de los ecos. Durante décadas, los habitantes del pequeño pueblo de Villa Clara han evitado un edificio cubierto por la maleza y el silencio. El viejo sanatorio Santa Miseria, cerrado en 1972 tras una serie de muertes inexplicables, fue dejado a merced del tiempo y el olvido. Nadie se atrevía a entrar, hasta ahora. Comienza la historia. La noche era fría, con una niebla espesa que descendía como un velo sobre los árboles. Un grupo de 3 jóvenes documentalistas, atraídos por leyendas urbanas y videos virales de exploración, llegó a Villa Clara con la intención de pasar la noche en el interior del sanatorio abandonado. Esteban, el líder del grupo, había leído sobre Santa Miseria en un blog de terror. Junto a él estaban Mónica, su novia, escéptica y práctica, y Gabriel, un amante de lo oculto que afirmaba tener sensibilidad a las energías espirituales. Dicen que aquí murieron más de 20 pacientes en un solo mes, dijo Gabriel mientras montaba la cámara en un trípode frente a la entrada principal. Algunos creen que se hacían experimentos con ellos. Mónica rodó los ojos, pero aún así encendió la linterna frontal. La puerta oxidada se dio con un chirrido tan agudo que hizo eco en la negrura del pasillo. Al entrar, el olor a humedad, polvo y descomposición los envolvió. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, pero también había dibujos antiguos, retratos infantiles malformados, escritos en latín y símbolos que nadie supo identificar. Vamos directo al ala psiquiátrica, dijo Esteban. Es donde ocurrieron las últimas muertes. Avanzaron entre pasillos que parecían no tener fin. Puertas de metal golpeaban solas. El viento no soplaba. Gabriel empezó a sentir un cosquilleo en el cuello. Volteaba constantemente, pero no había nadie. Hasta que lo escucharon. Un susurro. Un murmullo débil, apenas perceptible, pero claro como el agua. ¡Ayúdenme! Los 3 se detuvieron. Mónica pensó que era una broma. Gabriel, pálido, sacó su grabadora y la encendió. No fuimos nosotros, murmuró. Hay alguien más aquí. Llegaron al cuarto 313. Las puertas estaban selladas con cadenas que parecían recientes. ¿Quién las había colocado? ¿Por qué? Esteban encontró un mazo de hierro abandonado. Golpeó el candado hasta que se partió. Abrieron. Dentro, la habitación estaba intacta. Camillas oxidadas, una silla de ruedas volcada y marcas de uñas en las paredes. Muchas. Como si alguien hubiese querido salir desesperadamente. Gabriel apuntó con su cámara térmica. Algo se reflejaba en el monitor. Una silueta estática, en una esquina. Esteban, graba esto. Hay algo ahí. La silueta parecía de una mujer. Larga bata blanca, cabeza baja. Cuando la cámara se movió, la figura ya no estaba. Pero al revisar la grabación, la figura seguía allí, observándolos. Estática. Como si el tiempo no le afectara. Entonces se escuchó el ruido. Algo corriendo sobre el techo. Paso rápido. Luego otro. Luego decenas. Y una risa. De niña. Mónica gritó. La puerta del cuarto 313 se cerró de golpe, atrapándolos. Las linternas parpadearon. Una camilla se movió sola. Y una voz, gutural, habló desde la esquina. Ustedes también se quedarán. El cuarto de los condenados. La puerta del cuarto 313 vibraba con violencia, como si algo del otro lado quisiera entrar a toda costa. Esteban tiraba de la manija mientras maldecía en voz baja, pero la puerta no cedía. Gabriel seguía mirando la grabación con los ojos bien abiertos. Algo más se había colado en el video, algo que no vieron en el momento. Mónica susurró. Mira esto. En la grabación, la figura blanca que vieron antes ya no estaba sola. A su alrededor, colgando del techo y las paredes, se veían siluetas humanas deformes, con los rostros tapados por vendas y algunos con la boca abierta en un grito silencioso. Estaban inmóviles, pero cuando Gabriel retrocedía el video una y otra vez, notó que, poco a poco, se acercaban.
Eso no es posible, dijo Mónica, alejándose del monitor. Es una falla, ¿verdad? Esteban pateó la puerta una vez más. La luz parpadeó. De pronto, la radio que traían en la mochila, que no habían encendido en ningún momento, soltó un crujido, seguido de una voz ronca y distante. Pacientes, inestables, no permitir salida. El experimento no debe repetirse. La transmisión se cortó. De las rejillas del techo comenzó a salir un humo negro espeso, con un olor nauseabundo a carne quemada. Gabriel empezó a toser. De pronto, la camilla en el centro de la habitación se movió violentamente como si algo invisible se revolviera sobre ella. Una figura se levantó de entre la niebla. Alta, encorvada, con el rostro cubierto por una máscara quirúrgica manchada de sangre. No caminaba, flotaba. Sus brazos largos terminaban en dedos afilados y huesudos. Giró lentamente la cabeza hacia ellos. Mónica gritó. La figura se abalanzó sobre Esteban, que cayó al suelo, paralizado. Gabriel, sin pensar, apuntó la linterna directamente a los ojos vacíos de la criatura. Esta retrocedió un instante y desapareció en el humo. La puerta se abrió de golpe. Corrieron sin mirar atrás. Los pasillos del sanatorio ya no eran los mismos. Donde antes había paredes grises y ventanas rotas, ahora había salas cubiertas de símbolos extraños, pentagramas invertidos y frases talladas con cuchillos. El alma no sale por la puerta. Santa Miseria vive. Pasaron frente a una habitación con la puerta entreabierta. Desde dentro se oía el chillido de una niña llorando. No, no vayamos ahí, dijo Mónica, temblando. Pero ya era tarde. Una muñeca antigua salió rodando hasta sus pies. Tenía los ojos arrancados. Gabriel se agachó a verla y, al tocarla, tuvo una visión. Estaban dentro de una sala de operaciones. Un paciente gritaba mientras varios doctores con máscaras lo sujetaban. Pero no eran doctores, sus rostros eran deformes, sin piel, con ojos vacíos. Y todos decían al unísono: no hay cura, solo obediencia. Gabriel se levantó con la nariz sangrando. Esteban tenía la cámara en mano. Al apuntarla por el pasillo, se congeló. Chicos, susurró. Algo viene caminando hacia nosotros. A lo lejos, se veía la silueta de una mujer en bata, con el cuello torcido hacia un lado, arrastrando una pierna. Iba dejando un rastro de sangre. No tenía ojos, pero su rostro apuntaba directamente a ellos. Se escondieron en un cuarto lateral. Adentro, encontraron expedientes médicos antiguos. Uno de ellos tenía escrito a mano: Proyecto Miseria, paciente 313, no apto para liberación. Y abajo, una foto en blanco y negro. La mujer sin ojos. La misma que lo seguía. Pero lo peor aún no había pasado. Esteban alzó la vista. En el techo, justo encima de ellos, colgaba un cuerpo. Estaba fresco. Goteaba sangre. Tenía una cámara colgada al cuello. Era otro explorador. Alguien que también había entrado al sanatorio y nunca salió. Mónica retrocedió hasta chocar con la pared, pero no era una pared. Era alguien. Una figura estaba de pie detrás de ella. La voz susurró directo a su oído. El experimento continúa. Ustedes son los próximos. Nunca debieron entrar. El grito de Mónica retumbó por todo el pasillo. La figura que la susurró desapareció de golpe como si se deshiciera en humo. Esteban la sostuvo antes de que se desmayara. Gabriel, con la cámara temblando en su mano, no dejaba de repetir: tenemos que salir. Ya. Ya. Pero el pasillo por donde habían llegado ya no estaba. En su lugar, un muro cubierto de carne y tubos oxidados bloqueaba la salida. Las luces parpadeaban y la temperatura bajó tanto que podían ver su aliento. Del techo seguía goteando sangre y los expedientes del suelo ahora estaban empapados de un líquido negro y espeso.
Esteban abrió el archivo del explorador muerto. En su diario había escrito con su propia sangre: la puerta está abajo, pero no todos pueden cruzarla. Y más abajo, debes enfrentar al Dr. Miseria. ¿Dr. Miseria?, preguntó Mónica, sin aire. De repente, se encendieron las alarmas del sanatorio. Luces rojas giraban por los pasillos. Una voz robótica, como una grabación deteriorada, empezó a sonar en todos los rincones. Procedimiento de contención activado. Pacientes fuera de control. Bloqueo completo. Iniciando limpieza. Se escucharon compuertas metálicas cerrándose a lo lejos. Tenían que moverse. Bajaron por las escaleras al sótano. Allí, los pasillos eran más angostos y el olor a descomposición era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de nombres escritos con uñas y se oían murmullos desde las sombras. No me olvides. Ayúdame. Devuélveme la cara. Pasaron por un quirófano antiguo. Encima de la mesa, una figura humana atada con correas, sin piel. El corazón aún latía. Al fondo, una puerta metálica con una cruz invertida grabada. Estaba entreabierta. Entraron. Era una sala circular, con escritorios rotos, frascos con órganos flotando en líquido amarillento y una silla grande en el centro, como de tortura. Sobre ella estaba él. Una figura grotesca, de casi 2 metros, con bata médica podrida, el rostro cubierto por una máscara quirúrgica manchada. Tenía un taladro quirúrgico en una mano y una lámpara de cirugía colgando sobre su cabeza. El Dr. Miseria. Bienvenidos al tratamiento, dijo con voz hueca. Gabriel retrocedió, pero una fuerza invisible lo empujó contra la pared. Esteban intentó ayudarlo, pero fue arrojado al suelo. Mónica gritaba, sin saber a dónde mirar. Todo giraba. El Dr. Miseria se acercó a Gabriel, levantando el taladro. En ese momento, Mónica notó un símbolo grabado en la pared, igual al que había visto en uno de los documentos. Era un sello de protección, con una oración en latín. Lo gritó, sin entender lo que decía. Ex tenebris, libera animam meam. In nomine veritatis. El doctor se detuvo. Empezó a temblar, como si cada palabra lo quemara. Gabriel cayó al suelo. Esteban, con las pocas fuerzas que le quedaban, agarró la cámara y la apuntó al rostro del doctor. Al encender el flash, la criatura chilló con furia. La sala entera empezó a desmoronarse. Las luces explotaban, las paredes sangraban, las voces gritaban desde todos los rincones. Ahora. ¡Corran!, gritó Esteban. Subieron por un pasillo que no habían visto antes. Al fondo, una puerta metálica oxidada se abría sola. Cuando cruzaron, el mundo cambió. Estaban afuera. Era de día. El sanatorio seguía ahí, pero silencioso. Sin niebla. Sin voces. Miraron atrás. El edificio parecía abandonado de verdad. No había señales de actividad. Ninguna presencia. Gabriel sacó la cámara. Pero el archivo de video estaba vacío. No puede ser, lo grabamos todo, dijo. Solo había una foto, en blanco y negro, donde se los veía a los tres, con batas de pacientes. Y al fondo, parado junto a ellos, el Dr. Miseria, sonriendo. La cámara se apagó sola. Ninguno volvió a hablar del tema. El sanatorio Santa Miseria fue demolido meses después. Pero dicen que si pasas por esa zona de noche, puedes oír una voz detrás de ti que susurra. Tú también necesitas tratamiento. Si te ha gustado este video, síguenos para más contenido como este. Búscanos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror.